¿Estamos? Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Bien, estamos muy contentos, ¿no? de recibir acá en la cafebrería, ¿no? Un espacio de difusión cultural o contracultural, de inteligencia transformadora que nació luego o con los vientos de la revuelta, ¿no? Y a pesar que los vientos de la revuelta hoy día no pareciera que no soplan tan fuerte, se mantiene resistiendo como espacio, ¿no? Para debatir las ideas, ¿no? Así que estamos muy contentos de que estén acá, de recibir a Santiago Roquerone, que hoy día llegó de Buenos Aires, ¿no? Viene con una agenda de actividades académicas y tenemos la oportunidad de poder discutir en esta ocasión sobre su libro Tras las huellas del marxismo occidental. Bueno, aparte de la cafebrería, ¿no? Agradecer, ¿no? Que siempre nos otorga este espacio, ¿no? De compañerismo, gracias a Germán, a Paloma, ¿no? Que impulsan este proyecto. Esta actividad está articulada entre los compañeros en Chile de Ideas Socialistas, editorial, una nueva editorial, los compañeros de Argentina del Instituto de Pensamiento Socialista, ¿no? Que son los que editaron este libro de Santiago, y además también de el grupo de trabajo de Claxo, Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas, y el grupo de estudios de Marxismo Latinoamericano de la Universidad de Chile. Así que estamos muy contentos, ¿no? de que estén acá, contarles un poco, ¿no? Esto lo articulamos con Santiago, ¿no? Una vez que leímos su libro, nos motivó muchísimo, ¿no? Poder discutirlo con él, e inmediatamente que tomamos contacto y él nos dijo que estábamos en Santiago, articulamos esta actividad. Así que, bueno, además de Santiago, nos acompaña en esta oportunidad Fabián Puelma, abogado laboralista, militante del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, parte de Ideas Socialistas, y a esta altura, aunque con mucha cara de lolo, ¿no? Pero un viejo ya militante, ¿no? de la izquierda chilena. Y Santiago, para presentarlo, ¿no? Vamos a hacer uso de este hermoso librito, ¿no? Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador, es autor de por lo menos 2 libros, ¿no? Alguien dijo que de la crisis del marxismo, que salió por Prometeo el 2018, y Venir después, Notas y Conjeturas Generacionales, ¿no? Que salió el año 2020, pero también es editor o coordinador de otros textos, ¿no? Que cruzan las temáticas marxistas y la crítica marxista. Yo voy a dar unas breves palabras o algunas ideas, ¿no? La verdad es que a un compañero mío le tocaba en esta oportunidad dialogar, pero le salió, se le presentó la reunión de apoderados. Entonces hay cosas en las cuales no se puede faltar en la vida, y eso es las reuniones de apoderados. Así que por eso yo voy a tratar, ¿no? de generar algunas ideas en torno al libro de Santiago. A ver, primero, anoté algunas cosas, yo no sé por qué escribo, porque después nunca termino leyéndolas, pero bueno, siempre sirven como apoyo para que queden ahí en los archivos y después permitan seguir circulando las ideas. Son múltiples las formas, las entradas, ¿no? al libro de Santiago, ¿no? Que se pueden realizar. Sobre todo desde el punto de vista más disciplinario, ¿no? Es un libro que abarca desde la sociología de los intelectuales, la historia de las ideas, incluso podríamos decir filosofía política. Es decir, ahí hay un campo, ¿no? complejo, transdisciplinario, donde se aborda un texto que pretende contribuir a la reflexión marxista. Es decir, podríamos decir, si es tan transdisciplinario, más bien es un texto marxista sobre el marxismo, ¿no? Y eso es una primera cosa. Sin embargo, con ánimo del tiempo, ¿no? me gustaría decir 5 cuestiones, ¿no? o más bien consideraciones, tomando un poco la categoría de Anderson, ¿no? andersoniana, ¿no? para darnos cuenta un poco de las contribuciones de este texto. Lo primero que quería plantear, una primera consideración, es cómo llegamos a este texto, o cómo llegué yo incluso particularmente a este texto. Todos los que estudiamos marxismo, y en mi caso, que me sitúo desde el marxismo latinoamericano, sí o sí nos enfrentamos a la categoría de marxismo occidental, que es una categoría compleja, una categoría famosa, pero muy en tensión, ¿no? Es una categoría que ha tensionado el campo del marxismo en las últimas 40 años, tiene, ¿no? Ya casi 50 años, desde el año 76 que publicó Consideraciones del marxismo occidental, Perry Anderson. Y en ese sentido,
Es tensa porque ya su nombre, que Perry Anderson lo delimita muy bien, lo que él pretende es analizar un grupo de marxistas, ¿no? Y le llama occidentales más bien a un grupo de marxistas en Centro Europa en un espacio y en un tiempo particular. Más o menos a mediados del siglo XX, un poquito más antes y un poquito después, ¿no? Donde destacan en esta pleyade, ¿no? Revolucionaria, marxista, destacan Althusser, Gramsci, Benjamin, entre otros, ¿no? Entonces ya es problemática, ¿no? Ocupar la categoría de occidental, ¿no? a Centro Europa, ¿no? Digamos que es una perspectiva más bien eurocentrista. Entonces eso ya es una complejidad. ¿Y por qué vamos a decir que Perry Anderson ni siquiera menciona a Latinoamérica, ¿no? El marxismo latinoamericano dentro de todo lo que es su análisis? Pero yo no llegué por Perry Anderson particularmente al libro de Santiago, sino por otro texto de crítica al libro de Perry Anderson que lo escribió un italiano que se llama Domenico Lo Zurdo, que se llama El marxismo occidental, cómo nació, cómo murió y cómo puede resucitar, ¿no? el marxismo occidental. Esto es un librazo, ¿no? Es un librazo de unas 400 páginas, con una consistencia filosófica importante, pero es un libro radical en contra del marxismo occidental y principalmente sobre la figura de Perry Anderson. A mí es un libro que me gusta mucho porque pone en el centro de su crítica una cuestión que me parece que es importante, que yo la compartimos, que el marxismo occidental nunca se hizo cargo de la cuestión colonial, ¿no? Del problema colonial. Sin embargo, cuando uno lee ese libro, yo quedé con la sensación, a lo menos, de que, primero, también no hace mención al marxismo latinoamericano, primera cuestión, y segundo, no encuentra nada bueno, ¿no? Destruye el marxismo occidental, es decir, no hay nada que se pueda dialogar con los marxistas occidentales. Y eso es una primera problemática, ¿no? Y frente a esa problemática, uno dice, chuta, ¿no? Uno que ha dialogado tanto con Gramsci, con Benjamin, entramos en una problemática importante. Entonces, frente a esas dos problemáticas, buscando una aproximación al marxismo occidental, una crítica al marxismo occidental, sin ser una crítica radical, ¿no? Que no deje nada parado, y también desde una perspectiva latinoamericana, llegamos a este libro, ¿no? Que son Tras las huellas del marxismo occidental de Santiago, que ya por ser Santiago un argentino, ¿no? Y por inmediatamente, ¿no? Hay la introducción darse cuenta que hay una perspectiva distinta, abierta, importante, ¿no? Entonces ese fue un poco el camino, ¿no? Y con esto quería aclarar que el marxismo occidental, aunque pareciera un poco latero todo esto, es una categoría en disputa, en debate dentro del campo de los marxismos, ¿ah? Que está ahí y probablemente va a salir otro libro en crítica, en cuestionamiento, en avance o no. Entonces, el libro de Santiago, y una segunda consideración, ¿no? ¿Cómo no se vincula con el libro de Santiago? Para mí, por lo menos, fue una vinculación muy inmediata, porque en la primera página y quizás el primer párrafo, ¿no? Hace mención a Michel Lovy, ¿no? Un autor con el cual nosotros tenemos algún nivel de simpatía, ¿no? De cercanía, sobre todo desde el punto de vista de su obra. Y eso a mí me llamó profundamente la atención, ¿no? Porque Michel Lovy, IPS, ¿no? Es una editorial, ¿no? Digamos, marcadamente un sector de la izquierda argentina, ¿no? Y particularmente de la izquierda trotskista, y Lovy es parte de otro sector del trotskismo, digamos. Y ya esa entrada me generó una apertura, ¿no? Una forma de ver, de decir, chuta, aquí hay un diálogo que supera una tradición concreta, en este caso, sino que tiene pretensiones de ir muchísimo más allá. Entonces, ¿y a qué se debe esto, creo yo, ¿no? Y yo creo que se debe que inmediatamente ahí se marca una pretensión de un libro marxista sobre el marxismo desde una concepción antidogmática, abierta, que dialogue, y los diferentes autorías, ¿no? Que despliega Santiago en su texto van desde Daniel Ben-Said, ¿no? Pasando por Enzo Traverso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una playa muy amplio de autorías que permiten hacer su desarrollo, ¿no? Pero bueno, también hay con ánimo de crítica, ¿no? También, aunque, por ejemplo, si quisiéramos ver una perspectiva más abierta, ahí también se podría haber dialogado más, porque se menciona en una ocasión
con José Aricó, ¿no? Que a través de Pasado y Presente hizo una intervención política, editorial, contracultural importante y de un marxismo tremendamente abierto, ¿no? Que permite dialogar también en esa sintonía. Rápidamente, una tercera consideración a decir, una de las grandes polémicas que generó el marxismo occidental es haber planteado que, abro comillas, ¿no? Y esto lo tengo que leer, la primera y más fundamental de sus características fue el divorcio estructural entre este marxismo y la práctica política, diría Perry Anderson. Es decir, que no hay relación entre lo teórico y lo práctico. Es prácticamente que todos los marxistas occidentales son universitarios, profesores y no tuvieron una militancia, ¿no? una praxis. Bueno, eso ya al tiro es discutible, ¿no? Es decir, si se le acusa a Gramsci de no haber tenido una práctica porque estaba preso, digamos, es una problemática, ¿no? O la persecución de Benjamin y otros casos. Sin embargo, lo que quería relevar en este caso, un compañero que no pudo venir porque está en reunión de apoderados, sacó un libro, Aproximaciones al marxismo, y decía, bueno, lo que diferencia al marxismo occidental del marxismo latinoamericano es que el marxismo latinoamericano surge como una praxis, ¿no? Surge como una teoría y una práctica, no está disociado. Y eso es clave, ¿no? Para decir, pareciera que hay dos, no pareciera, hay dos marxismos que están en las antípodas, en esa clave, ¿no? Que es la clave de la praxis, ¿no? Y de la teoría y la práctica. Y esto es una tradición del marxismo latinoamericano que quizás podríamos heredar o está muy marcado en los orígenes del marxismo latinoamericano con la figura de Mariátegui, ¿no? Y que después no se retoma, se va retomando, ¿no? El mando de esa idea. Y muchas veces ni siquiera se ve el campo de las ideas, pero los procesos revolucionarios, de transformador, en la larga década del 60, hoy día hay mucho por decir, ¿no? De las y los revolucionarios que marcaron, ¿no? Generaron un marxismo revolucionario y que hoy día no está sistematizado. Y quizás es una de las grandes cosas importantes. Y eso de la teoría y la práctica, y muy breve, es decir, si eso era del marxismo occidental, pareciera que en los procesos políticos actuales, sobre todo aquí en el chileno, que es el que nosotros más conocemos, también está muy anclado, ¿no? Uno, cuando transita por las organizaciones, ve la carencia de espacios de formación política, la carencia de espacios de difusión intelectual, una carencia de relación entre intelectuales y organización, etcétera, etcétera. Y pareciera que la problemática entre teoría y práctica no es una problemática de la teoría marxista, ¿no? Sino que es una problemática más bien de las organizaciones políticas, ¿no? Y creo que está todo el proceso está sumergido en esa problemática. Cuarta y muy corto, decir que el libro de Santiago tenía pretensiones también de ser un esbozo político-intelectual de Perry Anderson, ¿no? Podría haber sido una gran biografía intelectual de Perry Anderson, pero como todo cientista social siempre esquiva las biografías, ¿no? En la biografía se presentan como un género que más bien permite decir otras cosas, pero no involucrarse más allá. Creo que las biografías, y así está demostrado, ¿no? Sobre todo en el campo de la edición, de los libros, ¿no? Es uno de los géneros que más se vende y que más se vincula, ¿no? Y por lo tanto también es uno de los géneros que mayor vinculación puede tener con el campo, con la lectura, con la formación y con los procesos, y quizás habría que reivindicarlo más. Solo me quedó la duda, o más que la duda, con la complicación de las ganas de seguir leyendo más de la vida de Perry Anderson, pero sobre todo también hay algunas cosas polémicas, ¿no? O el origen trotskista de Anderson, yo no sé cuál es la profundidad de eso y el alcance de su política posterior, y otras, ¿no? Y por último, una quinta consideración, que este ya tiene más carácter de polémica, me quiero detener en el posfacio del libro, ¿no? que escribe el compañero que escribe Juan del Mazo, ¿no? Juan Dalmazo, ¿no? El compañero Juan del Mazo. Un posfacio breve, ¿no? De una página, pero que despliega varias críticas, ¿no? Y no críticas solo al libro de Santiago, ¿no? Sino que levanta ciertas tesis políticas, ¿no? Al respecto en torno a las ideas del marxismo. Y la primera es un cuestionamiento al planteamiento de Santiago en torno a si el marxismo es una teoría crítica, ¿no? Bueno, con Juan podemos estar de acuerdo si por teoría crítica consideramos lo que hoy día se reconoce como teoría crítica, ¿no? Donde entra cualquier cosa y tiene un total despolitización.
pero si entendemos teoría crítica, y es como yo creo que lo concibe Santiago en su texto, así lo deja entender por lo menos, como teoría crítica práctica, ¿no? En la concepción del mismo marxismo, ¿no? Y él nos podría dar más bien su opinión. Yo aquí lo que estoy es tratando de especular, ¿no? Creemos que creo que es correcto, ¿no? Yo también creo que es una teoría crítica, ¿no? Pero una teoría crítica en el sentido teoría crítica práctica, una teoría que sirve para la crítica para la práctica y la práctica para transformarlo todo, ¿no? En las tesis ya marxistas, ¿no? En las tesis de Marx. Ahora, existiría la posibilidad de decir, bueno, la teoría crítica ya no, como categoría no funciona porque está ensuciada. Y yo les podría decir de vuelta, bueno, el comunismo también está bastante ensuciado, ¿no? Ensuciado tanto por los enemigos y también por los procesos fallidos en torno a eso. Yo antes seguía mucho una frase que una vez en una escuela de formación dio Daniel Banzai, que decía, las palabras están enfermas y quizás hay que cambiarlas, ¿no? Sin embargo, en el fondo seguiremos siendo comunistas. La seguí bastante tiempo, pero yo decía, ¿y por qué tenemos que cambiar una palabra, ¿no? Que aterró tanto a la burguesía y que hoy día tiene una potencialidad de transformarlo todo? Más bien habría que reivindicarla, reconstruirla, reinventarla, actualizarla, ¿no? Me parece que ahí es importante. Entonces, como estoy en disposición de cambiar, ¿no? la idea de la aterradora y hermosa palabra comunismo, tampoco, la idea de categoría de teoría crítica también nos puede servir, ¿no? Para seguir pensando. Y bueno, y si la modernidad, porque la teoría crítica viene a impugnar, ¿no? La modernidad y la modernidad capitalista, en todas sus dimensiones, una teoría crítica tiene que ser anticapitalista, tiene que ser anti-eurocentrista, contra la democracia burguesa en su dimensión política, en su dimensión espiritual en contra, digamos, de la iglesia en el sentido totalizante, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en torno a una de la tercera crítica, ¿no? Que realizan la segunda crítica que realiza en torno al marxismo clásico, dice, bueno, quizás habría que volver más al marxismo clásico que al marxismo occidental. Yo creo que si entendemos por marxismo clásico a Marx y Engels, ¿no? Yo creo que siempre hay que volver a Marx, ¿no? Pero me faltó que en vez de marxismo clásico, marxismo occidental, habría que volver también al marxismo latinoamericano. El marxismo latinoamericano hizo contribuciones significativas para pensar, ¿no? Un reencuentro con Marx desde nuestra realidad particular, para interpretarlo y para transformarla. Y en ese sentido creo que es importante, ¿no? Tenemos una memoria histórica, tenemos una memoria marxista, ¿no? que rescatar, que me parece fundamental. Y de eso se desprende otra crítica también, y que es la de la crítica a la categoría de melancolía de izquierda, ¿no? Que para no poner palabras en la boca de nadie, Juan dice que tiene efectos políticos improductivos. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es una gran categoría que el mismo Santiago define, y solo voy a ocupar una línea, ¿no? Que es repensar un proyecto revolucionario en una época no revolucionaria. Es decir, es una memoria activa, lejos de pensar el pasado como algo, como un objeto muerto, ¿no? Sino para poder recrearlo. Es decir, si el pensamiento estratégico, que lo menciona en un pasaje del libro Santiago, no puede nutrirse de otra cosa que no sea de las experiencias, ¿no? Históricas, las experiencias de las y de los vencidos. Y en ese sentido es importante, ¿no? Reivindicar esa idea de melancolía de izquierda como una memoria activa que me parece que es fundamental para pensar, ¿no? Los proyectos en torno a la realidad, ¿no? Y como diría Lenin, con las situaciones concretas, ¿no? Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La política se hace con situaciones concretas, se hace con una lucha en el presente, perfilando utopía, pero alimentándose de trayectoria histórica, de experiencia histórica. A mí me gusta, creo que esto es una frase aymara que no la voy a repetir en la traducción, que la memoria viene la utopía viene del pasado, o la utopía camina mirando hacia atrás, ¿no? Creo que por ahí va. Me parece que es importante, y sobre todo en este contexto, 50 años del golpe de Estado el que nosotros vivimos, un contexto latinoamericano, etcétera, etcétera. Y creo que hay mucho que hacer, ¿no? en eso. Y por último, y melancolía de izquierda es una categoría que ancla Enzo Traverso, ¿no? Y que de un hermoso libro que tiene ese nombre, que acá está, ¿no? Y que yo creo que se ha leído harto en el último tiempo, y Enzo viene próximamente. Y sería bueno, bonito, debatir con él también cuál es el alcance de la categoría, ¿no? De forma abierta, de forma ver hacia dónde va. Y
Solo decir a modo de cierre, ¿no? Para terminar, bueno, Juan dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que este libro contribuye a la recomposición de la teoría marxista, ¿no? Abre un diálogo, tiene muchas puertas, ¿no? De donde nosotros podemos tomarnos, ¿no? Y seguir debatiendo. Y eso es tomándome de esa idea, creo que es importante comprender que ese diálogo se hace entre compañeros, se hace de forma fraternal, o como diría, en el respeto o en la articulación, con lo que dijo una vez el mismo Trotsky, ¿no? De compañeros de ruta, ¿no? O compañeros a secas, ¿ah? En literatura y revolución. Me parece que ahí hay una potencialidad que nos permite pensar, ¿no? Sobre todo, imaginarnos el fin del capitalismo, que es la prioridad del periodo, ¿no? Parece que no podemos imaginarlo, pero hoy día, aunque nos cueste, es la gran, digamos, el gran emplazamiento colectivo que tenemos al respecto de eso. Eso por el momento. Bueno, yo coincido bastante con la definición de que es un libro Santiago, un libro de marxismo, o sea, un libro marxista, de análisis del marxismo, digamos, y que por lo tanto tiene una serie de debates que creo que tenemos que adentrarnos, digamos. O sea, esa es un poco la idea, y me parece que una de las grandes, digamos, coincidiendo obviamente y agradeciendo a los compañeros de los grupos de estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, y esta iniciativa, porque justamente permite ese encuentro que me parece que es una de las virtudes que tiene el libro. Yo quería partir por plantear de que el libro lo que tiene es me da la sensación de que es una guía o un mapa para adentrarse o guiarnos en este mundo, digamos, de debate intelectual que ha sido el debate sobre el marxismo occidental en las últimas décadas. Y se podría decir de que al plantear las coordenadas, al plantear las definiciones y al mismo tiempo las críticas, nos permite recrear ese diálogo y volver a entrar a esa polémica. Y que me parece que es una justamente de las primeras virtudes que tiene, y que en ese sentido me parece que lo emparenta también con el libro de Perry Anderson. El libro de Perry Anderson, no sé si todos lo pudieron leer, los que no lo leyeron, digamos, es muy recomendado hacerlo, porque te permite, digamos, entrar a un mundo que no siempre es accesible, digamos, de distintos autores, de distintas corrientes que no siempre dialogan entre sí. Y por el contrario, en el mundo de la academia tiende a digamos, hacerse todo de manera bastante compartimentada, y que por lo tanto esa virtud del libro de Perry Anderson me parece que es la que tiene. Dependerá después de nosotros, bueno, yo no soy del mundo académico, soy del mundo militante, pero tanto del mundo de los compañeros que se dedican a la intelectualidad, como también a los militantes, a los estudiantes, de que ese mapa y esa polémica entre en contacto realmente con nuevas generaciones y también con viejas generaciones militantes que quizás este tipo de debates no estaban del todo, digamos, presentes, quizás en los debates estratégicos de la izquierda en esos años. Y creo que, por lo que estuve viendo, digamos, al menos en Argentina, me parece que ese ha sido un efecto que ha generado en algún sector. Hay múltiples presentaciones del libro, también con diversos intelectuales. Hubo una presentación con Eduardo Gruner, Omar Hacha, Alberto Bonet, Cristian Castillo, Mariana Garieto, Ariel Petruccelli, entre otros, y muchas actividades en las universidades. Y me parece que ese es un punto que yo quería marcar, o sea, de que el doble movimiento, que tenemos que aprovechar el libro en ese sentido, es poner estos debates a la disposición de las nuevas generaciones, pero también generar esos espacios de discusión intelectual que rompan un poco los estrictos límites, digamos, que muchas veces nos impone la academia. De hecho, el mismo Juan Dalmaso, que tú lo citabas, decía en ese mismo postfacio que aunque el autor, Santiago, digamos, define este trabajo como parte de su trabajo académico, ¿cierto? Yo coincido con Dalmaso que sus reflexiones van mucho más allá, o incluso a veces se separan abiertamente de ciertos tópicos académicos. Entonces, si el objetivo es reinstalar el marxismo, por ejemplo, en la universidad, ya para dar un ejemplo, este tipo de libros que permiten unir, digamos, o tender ciertos puentes, incluso a veces con choques civilizatorios, que creo que
que es lo que tenemos que aprovechar, digamos, porque permite establecer un puente entre el mundo de la izquierda militante, particularmente en el caso de Argentina, de la izquierda trotskista, con el cual hay mucho diálogo, y no solo en la relación argentina, como decías tú, sino que también de Francia y otros lugares, con el debate intelectual y digamos, en la universidad. Ahora, ese desafío de volver a instalar, un desafío que en un sentido es de combate político, de combate ideológico, de volver a instalar el marxismo en la universidad, me parece que es muy grande. Y en un sentido, creo que el marxismo en Chile no ha aprovechado esa ventaja epistemológica, como la definía Gruner, y está recogido en el libro, que tiene el ser marxista en países como el nuestro, que permite ver el todo, es decir, ver tanto el centro como la periferia. Y por lo tanto hacerse una imagen más global y crítica. Ahora, aprovechar esa ventaja epistemológica no está dado. Para eso yo creo que es indispensable tener la ubicación que Perry Anderson detalla también en su propio libro, que es la que han tenido, digamos, intelectuales, marxistas, militantes revolucionarios de los países que quizás no son el centro del desarrollo intelectual del marxismo, que es una actitud de un deseo de seguir y aprender lo que sucede en los centros avanzados de la producción intelectual y desarrollando consecuentemente y de manera sistemática esta curiosidad. Me parece que para aprovechar esa ventaja quizás, o no, porque muchas veces, y creo que tú lo tocabas también, se ha planteado de que en el caso de Latinoamérica lo que prima es la acción, solamente la aplicación, pero la reflexión, digamos, viene por parte de otros, digamos. Eso ha sido, digamos, una caricatura, pero está bien, aunque hay una tradición de marxismo latinoamericano enorme, está bien problematizar de que eso no está dado y que no siempre va a ser así, que requiere una actitud activa, que requiere al mismo tiempo una actitud desde ese punto de vista militante respecto a las ideas. Y me parece que, y me hizo recordar, digamos, la actitud que tomaba, por ejemplo, Lenin cuando explicaba el desarrollo del partido bolchevique, que hacía esta combinación, de decir, bueno, el partido bolchevique se forma con una base de granítica teórica, y en gran parte porque se metía y se adentraba en los debates del centro del debate intelectual en Europa, en Alemania, etcétera, con al mismo tiempo una experiencia muy viva en la lucha de clases, que de hecho en ese momento atravesó desde la primera revolución rusa, la reacción de la revolución, la primera guerra mundial, en fin, o sea, una enorme experiencia que fue teorizada y que forma parte de lo que Anderson desarrolló como marxismo clásico. Entonces, dicho esto, que un poco tirando como qué me parecen a mí, cuáles fueron las cosas que a mí me gustaron mucho del libro, quería entrar a algunos tópicos, porque me parece que, tú lo decías también, Marco, que uno de los grandes debates o nudos que plantea este libro tiene que ver con el problema de la relación entre teoría y práctica, que es la coordenada fundamental, digamos, que establece Perry Anderson en su famoso libro, digamos, que como es sabido caracterizó al marxismo o al marxismo occidental como una expresión de este divorcio estructural entre teoría y práctica, y que incluía una serie de cuestiones, desde la reclusión de los intelectuales al mundo académico, una separación de la afiliación política respecto a los temas tratados teóricamente, o que las mismas temáticas o las innovaciones temáticas se desplazaron más bien al ámbito de la filosofía y a la superestructura en general. Esto es como la tesis central, obviamente, con muchos otros elementos de Perry Anderson. Bueno, eso es lo que claramente ha generado una serie de debate y críticas también, que me parece que viendo el impacto que ha tenido el lanzamiento del libro de Santiago y las actividades que se han realizado, los debates con intelectuales, ha sido un punto nodal, digamos. Y muchas de las críticas se han centrado en este punto también, es decir, y ahí hay de todo tipo de críticas, o sea, desde que existirían muchos contraejemplos, digamos, que refutarían esta idea de que los marxistas occidentales o los intelectuales marxistas de Europa no tenían una práctica política, y se cita mucho a Gramsci, y de hecho también desde nuestra óptica meter a Gramsci dentro de lo que podría ser el marxismo occidental ya es problemático de por sí, pero también se dan otros, Althusser, o sea, otros ejemplos, o mismo Lukács, que también se los muestra como contraejemplos de que no cumplen esta separación, o que, como tú ya también lo decías, Marco, que Anderson deja totalmente fuera todo un ámbito del marxismo, desde ya latinoamericano, pero también de desarrollos del bloque del Este,
o incluso que utilizar, que es otra de las críticas que se han dado, que utilizar el término ruptura, divorcio y luego apuesta por reunificación, daría cuenta de un cierto esquematismo, de una visión un tanto circular o mítica de cómo tendría que ser esta relación entre teoría y práctica. Yo creo que el libro de Santiago es muy bueno para tanto presentar el esquema, ¿cierto? Porque siempre sirve, o sea, la virtud o lo que tiene es que el esquema te permite tener una lectura orientada, digamos, o sea, con ciertas coordenadas, y por lo tanto entrar son mundos de autores que si uno se mete en bruto muchas veces no va a generar la polémica y el debate necesario. Y lo que tiene también es, además de plantear las posiciones de Anderson, también esbozo biográfico, creo que eso también al menos fue algo que me gustó mucho. También plantear las críticas de manera lo más descarnada posible, incluso planteando afirmaciones más provocativas como preguntarse si es que no el propio Anderson habría sido de hecho el último marxista occidental, o que muchas de las categorías que usó Perry Anderson para referirse a los intelectuales marxistas de esa época también le valdrían a él. Y por lo tanto, al mismo tiempo que plantear ese tipo de quizás frases provocativas o disparadores de debate, al mismo tiempo se reconoce que ya el solo hecho que hoy día, incluso en Chile, en un libro editado en Argentina, estemos todavía debatiendo si tal o cual marxista dentro de la categoría, ya muestra la potencia explicativa y la potencia, digamos teórica que tiene el desarrollo de Perry Anderson. Después un tema que me parecía más interesante, porque además más allá de la cartografía, Santiago usa ese término para referirse, digamos, a ese ejercicio. Yo creo que la pregunta central es si es útil, digamos, poner en el centro del debate la categoría de divorcio entre teoría y práctica, o en qué punto es útil para pensar el desarrollo tanto del marxismo como las bases de una apuesta marxista en el siglo XXI. Y Santiago, el autor, plantea que esta distinción es algo inespecífica y con razón, digamos, o sea, es una definición todavía bastante general. Ahora, si se logra historizar, me parece que la polémica de Perry Anderson plantea diversos aspectos que creo que son fundamentales para entender el devenir del marxismo occidental. Porque obviamente se ha dicho, bueno, esta distinción entre teoría y práctica un poco forzosa, porque en realidad el ejercicio teórico también es un ejercicio práctico, entonces ¿hasta dónde llegan los límites? ¿Cierto? Pero si uno deja esa generalidad, que es verdad que la tiene, y le da valores más concretos a esta definición algebraica, creo que hay definiciones muy importantes. Por ejemplo, que es cierto, digamos, que aunque muchos marxistas occidentales realizaron actividad política, no siempre, ni no en todos los casos, tuvo una relación clara con su actividad teórica, y al mismo tiempo, y esto es algo que Perry Anderson subraya bastante, que su relación o su oposición al estalinismo fue inconsecuente, o en algunos casos derechamente inexistente. Entonces, me parece que esos ambos puntos me parece que son muy atendibles, sobre todo porque quizá en esos años, en los años 70, 60, o bueno, todo el periodo que abarca, que es muy amplio, quizás no era, para muchos de esos intelectuales no podía ser, no era tan problemático, digamos, no oponerse al estalinismo fuertemente, incluso les hubiera parecido conveniente no hacerlo. Pero hoy, a 30 años de la restauración capitalista y la restauración burguesa a nivel internacional, no hacer un balance claro y no partir de una delimitación y un combate claro a lo que es el estalinismo, sin eso es imposible recrear un marxismo que tenga alguna posibilidad de parecer una alternativa atractiva para sectores amplios de la clase trabajadora, los sectores oprimidos y explotados. Entonces me parece que como eso, como primera, o un aspecto que como para introducir al debate que creo que puede ser interesante. Y dicho eso, porque claro, naturalmente la teoría forma, cuando yo decía esto de que es una relación un poco general, un poco en específica, no hay que ir muy lejos, digamos, o muy lejos en el sentido de lo que del marxismo, el marxismo clásico, si se quiere, para dar cuenta que obviamente la teoría y la lucha ideológica siempre ha sido considerado como parte, digamos, de la actividad política militante.
De hecho, Engels, que es uno de los que más atacan y más vilipendiados, digamos, de la tradición del marxismo occidental, lo plantea como una de las tres formas de la lucha de clases: la lucha ideológica, la lucha política, la lucha económica. Y además que esta relación fue siempre problemática, nunca fue transparente, digamos, la relación entre teoría y práctica, siempre estuvo sujeta a distintas decisiones y polémicas enormes. De hecho, sin ir más lejos, dentro de la propia tradición del marxismo clásico, la oposición entre Lenin o lo que es la Segunda Internacional, en gran parte estaba el punto puesto en ese punto, cómo se relaciona la lucha política y la lucha teórica, por ejemplo, con lo que es la lucha económica o la lucha sindical, en donde no hay una relación transparente. Ahora, contentémonos por ahora con constatar que aunque toda teoría es una forma de práctica, no es lo mismo, por ejemplo, una práctica académica a una práctica política. No es lo mismo la elaboración teórica y el esfuerzo por aplicar la elaboración teórica en general y el esfuerzo por aplicar estas categorías y obtener resultados en la lucha de clase o a nivel de construcción de una organización revolucionaria. Digamos, hay que en concreto ver a qué nos estamos refiriendo, o en qué momento o en qué registro estamos debatiendo. Y a su vez, integrar el elemento de clase. No es lo mismo declararse marxista y hacer elaboración teórica, por ejemplo, para darle una base teórica a lo que son los gobiernos progresistas latinoamericanos, por ejemplo, que son los que administran el capitalismo dependiente en Latinoamérica, que, por ejemplo, hacer teoría para pensar cómo las revueltas que hay en la actualidad en Chile, en Ecuador, digamos, en Colombia, en Puerto Rico, pueden transformarse en verdaderos procesos revolucionarios que subviertan el orden existente. Y me parece que esto igual es importante porque es importante tener claro esto para combatir cualquier visión autocomplaciente, digamos, y con la cual, si es que uno la tiene, yo creo que es imposible de combatir una cierta ñoñoización del marxismo, digamos. O sea, con esto me refiero a un marxismo que muchas veces, sin proponérselo, a veces, se transforma más bien en una expresión de las preocupaciones y los anhelos de una clase media progresista que se mira a sí misma. Y al hacerlo, genera el repudio, el rechazo o la burla, incluso, de los sectores populares, de la clase trabajadora, los sectores oprimidos y explotados, con los cuales el marxismo son los sectores que justamente el marxismo busca fusionarse. Y en Chile esa discusión tiene mucha actualidad, digamos, después del 4 de septiembre con el triunfo del rechazo, fue uno de los debates. De hecho, acá mismo en la cafetería hubo un debate entre distintos intelectuales donde había quienes, por ejemplo, como Carlos Pérez, donde decía que la derrota de la prueba expresaba la prepotencia infinita de la clase media progresista en Chile. En fin, o sea, es un tópico de debate que creo que esta discusión teórica puede ayudar a abordar de alguna forma. Porque obviamente, más allá de la definición de si hablar de divorcio está bien o mal, en Chile evidentemente hay un divorcio entre lo que podría ser, por ejemplo, en este caso, una intelectualidad progresista, digamos, de las clases medias, con el sentir popular que vio, digamos, no vio para nada reflejado lo que fueron sus anhelos, sus inquietudes y sus demandas que se pusieron al tapete en el estallido social en lo que fue la Convención Constitucional y todo el intento de desvío institucional que hoy día tiene una nueva etapa, digamos. Y el último punto, para no extenderme, es que me parece que hay un otro registro. O sea, creo que este debate no solo sirve para abordar la pregunta de cuán lejos o cuán cerca está el marxismo y estamos los marxistas, digamos, de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, sino que también hay un problema estrictamente de si es posible concebir un marxismo coherente o un marxismo o si es posible conseguir la unidad del marxismo entre sus distintos componentes. O sea, esto está relacionado con la definición misma del marxismo, que de hecho, Santiago, es un tema muy importante en el libro, de qué entendemos por el marxismo, y bueno, tú lo incorporás también, si es que es una teoría crítica o no, qué componentes tiene. O sea, es un debate que creo que está bueno, y que de hecho tú cuando defines, digamos, el marxismo, tomas a Lenin y dices que coexistirían tres proyectos, ¿cierto? O clásicamente las tres fuentes, que sería, digamos, la filosofía clásica alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. Y o tomando a Tembor, decía que el marxismo formaría una especie de triángulo entre una sociología histórica, una filosofía de las contradicciones, una dialéctica, y un modo de política obrero y socialista. Entonces,
Entonces, si bien están, tú planteas que están totalmente unidos, digamos, sí tienen una autonomía relativa y que sirve, digamos, pensar esos distintos componentes con su propia con su propia autonomía relativa. Y tú ubicas, digamos, siguiendo a lo zurdo que lo citaba Marco también, ubicas a Merleau-Ponty como uno de los primeros que dio los fundamentos, digamos, políticos sociales para comprender esta ya clásica división entre Oriente, entre lo que algunos llaman, o sea, bueno, el Occidente y lo que algunos llamarían el Oriente. Ahora, la visión me da la sensación, esto ya en el terreno de la crítica o del debate, que plantea, y cito porque me parece que es importante citarlo, que plantea Merleau-Ponty, que es la síntesis marxista de lo subjetivo y lo objetivo se bifurca en dos formaciones terminales. Por una parte un objetivismo extremo y por otro un subjetivismo extremo que estaría ligado, por ejemplo, a la Tercera Internacional, o más, incluso de manera más frontal, a Trotsky y la teoría de la revolución permanente. Y por lo tanto me da la sensación que esa definición, que es muy importante para partir el debate, tiende a cerrar la puerta a una posible unidad entre el marxismo y sus componentes, digamos. O sea, porque renunciar a la posibilidad de la unidad entre lo que permite, o sea, permítame el término, podríamos llamar ciencia y voluntad, que igual también es una oposición clásica dentro del marxismo. Cerrar la posibilidad de una unidad entre ambos es renunciar a que el marxismo pueda tener algún modo de uso para abordar los problemas acuciantes del presente. O sea, resulta plenamente vigente, y en eso yo acuerdo con Santiago, de que el autor, de que el marxismo debe transformarse en verdadero, ¿cierto? En la medida en que se transforma en un arma eficaz para abordar teórica y prácticamente los problemas acuciantes, como por ejemplo la potencialidad de las revueltas actuales y sus límites, las potencialidades y límites de la revuelta actual. De hecho, nosotros con Marco nos conocimos en ese intercambio, en la edición del libro Revuelta, que es una selección y un compilado de distintos artículos de intelectuales, organizaciones militantes y dirigentes de organizaciones izquierdas, en donde se aborda el problema de la revuelta y ¿lo tienes por ahí? Para mostrarlo. Bueno, no sé si alguno de los compañeros, pero está. Ahí está. Ahí para que lo muestre también, para que. Bueno, entonces este libro aborda, por ejemplo, es uno de esos debates, que es potencialidad y límites de las revueltas, y qué diferencia tendría, por ejemplo, con los procesos revolucionarios, o ya yendo a otros temas, por ejemplo, la guerra. La guerra y la nueva carrera armamentista que ya se instaló en el seno de Europa, y obviamente otros tópicos urgentes igual de acuciantes, como por ejemplo la catástrofe ecológica que ya está en curso. Es decir, temas que no tienen que ver solo con el marxismo en sí, sino que de cómo teóricamente respondemos a ello y qué alternativa práctica se les da. Y me parece que el inicial resurgimiento de un debate sobre la revolución y la guerra, que está expresada en algunas elaboraciones, como de Mauricio Lazarato, por ejemplo, que ha insistido mucho en eso, o el mismo Enzo Traverso, que editó ahora hace poco un libro que se llama Revolución, una historia intelectual, o la edición que hicimos nosotros del libro de Matías Mayelo, de la movilización a la revolución, es parte apunta en la misma dirección, digamos, del problema de reponer el debate sobre la revolución. Y me parece que Lazarato plantea correctamente que la guerra en Ucrania pone, y acá cito, la guerra en Ucrania pone en evidencia todos los límites políticos de lo que queda de los movimientos de las teorías críticas. Ambos expulsaron la guerra y las guerras del debate político y teórico, produciendo una pacificación del capitalismo y del Estado. Es una de las sentencias, digamos, de Lazarato. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, la afirmación de Traverso, que tiene que ver con lo que decía Marco de las melancolías de izquierda, que la tarea es repensar un proyecto revolucionario en una época revolucionaria, no pareciera expresar quizás correctamente la naturaleza de las tareas teóricas planteadas en la actualidad. No estamos en una época de revolución, eso es cierto, pero estamos en una época de crisis profunda de los regímenes políticos, con una extensión de las crisis orgánicas, con el resurgimiento de la guerra, del involucramiento directo de potencias, digamos, en la guerra, que es una novedad. Antes las guerras, no es que no hubo guerra en las últimas 30 años, pero en general las guerras fueron más bien expresión del rol de policía del mundo de Estados Unidos, y no hoy como un desafío a la hegemonía norteamericana por parte de Rusia. Y para ir terminando, digamos, disculpe si me extendí,
que interpelado por este tipo de problemáticas y de la unidad del marxismo, al menos desde nuestro punto de vista, nos parece muy importante tomar el guante de lo que planteó Ben Said, que es la total crisis estratégica, si se quiere, del marxismo, y por lo tanto hacerse la pregunta y profundizar la pregunta de qué significa un marxismo con preponderancia estratégica en el siglo XXI, que es un aspecto que nosotros como corriente internacional, con libros como Estrategia Socialista y Arte Militar de Mayelo y Emilio Albamonte o el libro que citaba anteriormente, es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Y aunque es verdad que el marxismo estratégico podría ser una preocupación más dentro de los 1001 marxismos, yo creo que eso puede ser concebido de esa forma. Me parece que el marxismo estratégico, si se quiere, la preocupación por la estrategia, tiene una ubicación privilegiada en un sentido que lo hace particularmente importante, porque funciona de alguna forma de un puente entre la teoría y la práctica. En un sentido puede ser una herramienta para pensar la unidad del marxismo. Y en ese sentido, de hecho, nosotros tomamos mucho, hubo un estudio muy profundo de Clausewitz, y tomando a Clausewitz tomamos esta idea de que la teoría tiene que quedar suspendida, digamos, entre lo que es la actividad de las clases, el cálculo de probabilidades, ¿ya? Es decir, la contingencia política en un sentido, y la propia acción de los sujetos, tanto los partidos como las clases, las distintas burocracias, etcétera. O dicho en otros términos, que la teoría es fundamental. Muchos de los tópicos que tomó el marxismo occidental son fundamentales para pensar la estrategia si la pensamos desde este punto de vista, de cómo puede enriquecer. Es decir, existe una integración, me parece a mí, y una unidad posible entre ese tipo de tópicos, siempre y en la medida que, digamos, pensemos el marxismo desde el punto de vista de la acción política para cumplir ciertos fines, como por ejemplo, que son los fines revolucionarios, digamos, de luchar por la caída del capitalismo y una sociedad socialista y comunista. Y eso implica necesariamente incorporar dentro de la teoría marxista lo que es la práctica o las generalizaciones teóricas de la propia práctica del proletariado. Yo creo que tiré algunos puntos, no sé pero quería como plantearlo porque me parece que esto me da la sensación que estos son algunos de los debates que se han dado, digamos, en el clima de debate que ha generado el lanzamiento del libro, y el solo hecho de que ya esté presente ese debate, que se abre y que llega a Chile con la iniciativa de los compañeros y que saludamos mucho, nos parece que es muy promisorio y que abre, digamos, perspectivas de un diálogo y un encuentro de mundo y debate estratégico muy importante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, obviamente, por la invitación, a Marco, sobre todo, y por intermedio de Marco, desde ya, al grupo de la Universidad de Chile, al grupo de los compañeros de Claxon, que es de Claxon, ¿no es cierto? Que tiene varios amigos, conocidos. Así que, bueno, yo estoy muy contento de estar acá presentando este libro. Que es un libro viejo ya en un punto para mí, ¿no? Porque quedó un poco, digamos, lo escribí en el 2021, esa es la realidad, en un contexto personal así bastante peculiar, estaba esperando mi primera hija, y bueno, se publicó hace más o menos un año, justamente en marzo, más o menos, por esta época del año pasado, y bueno, a partir de ese momento hubo un montón de, por suerte, varias cosas productivas sucedieron alrededor con o a través del libro, ¿no? De alguna manera un poco Fabián las reponía, ¿no? Hubo varias presentaciones, hubo varios intercambios, discusiones, así que un poco, digamos, como coronación de algo de todo ese proceso, cruzar la cordillera y estar acá, un poco con la excusa, ¿no? Con unos compañeros acá estamos, porque bueno, esta semana justamente tenemos un evento académico, digamos, no, eso, es una gran alegría para mí en este espacio también, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Obviamente a la gente de la cafebrería, felicitaciones, ¿no? por el espacio, muy interesante, y mantenerlo, ¿no? En este contexto adverso de alguna manera, ¿no? Es para felicitarlos desde ya. Yo quisiera decir dos o tres cuestiones,
un poco tocando, sobre todo, me parece, habían repuesto en sus presentaciones, en sus intervenciones, Marco y Fabián. Antes me gustaría hacer una breve, digamos, como les decía, es un libro viejo en un punto para mí, y si se quiere, digamos, hay una cuestión general que para mí, ¿no? Digamos, es siempre complicado, ¿no? Que un autor tenga que hablar de su propio, un libro de él o de ella, ¿no? O de lo que fuere. Un libro, quiero decir, un trabajo, un artículo, lo que sea, ¿no? De alguna manera, lo que yo tenía para decir ya está dicho ahí en el libro, digamos, y no sé si tengo mucho más que agregar al respecto, pero sí quisiera hacer rápidamente como una presentación de este trabajo que, bueno, está obviamente conectado con mis actividades académicas, pero es un poco anfibio el texto, yo diría, ¿no? Porque está obviamente, ese es su marco de producción, ¿no? De alguna manera. Yo trabajo como investigador en Argentina, en un centro de historia intelectual, entonces está marcado fuertemente por algo bueno, justamente de esa marca, ¿no? De los debates y las discusiones, de ese espacio polifónico, complejo, que se suele llamar como historia intelectual, ¿no? Entonces está muy atravesado por algo de ese registro, ¿no? de escritura, ¿no? Ese registro académico y con aspiraciones de hacer una discusión en los términos de la historia intelectual. Pero a su vez yo digo que es anfibio porque un poco escapa a algo de mi trabajo más específico como investigador, ¿no? diría como docente, profesor universitario. Digamos, había una motivación, si se quiere, grande al escribir este libro, ¿no? Un poco saliendo ya en la época de la pandemia, pero un poco todavía me duraba, ¿no? Algo de, sin entrar en la vorágine así burocrática tan grande, ¿no? La que un poco estamos sumidos todos, ¿no? De presentaciones de cosas, y etcétera, pero bueno, todavía se respiraban algo de esos aires de cierta calma, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo de otra manera, y había como una cuestión a mí que era importante, digamos, saldar cuentas, de alguna manera, o ajustar cuentas, ¿no? Que es este problema, ¿no? Esta cuestión, esta idea del marxismo occidental, porque fue como un espacio formativo importante para mí, ¿no? Como estudiante, bueno, hubo particularmente, ¿no? Yo estudié, carrera de grado, estudié sociología, y había un espacio en la Universidad de Buenos Aires que un poco, una serie de materias, cuyo profesor era este autor, este marxista latinoamericano, ¿no? Que fue nombrado, que es Eduardo Brunner, y ese fue un espacio formativo muy importante para mí, para mis compañeros de alguna manera también, los que vinieron conmigo desde Buenos Aires. Y entonces estaba algo de esa voluntad de, bueno, volver a algo de todos estos debates. Yo trabajo de alguna manera algo del marxismo occidental, una porción, un segmento de ese campo de fuerza, que es, bueno, más debates de cuestiones, problemas relacionados con la teoría crítica contemporánea, ¿no? Pero a mí me interesaba abrir un poco el prisma y dedicarme al problema, a la idea, a la formación teórica también del marxismo occidental y toda la serie de debates que eso generó. Y eso yo un poco, diría, digamos, estaba esa preocupación, esa idea de poder volver a algo de todo esto, y encontré una modalidad de expresión muy particular en el libro, ¿no? Que apareció no por cualquier editorial, ¿no? Sino que es justamente una editorial ligada a una organización política socialista, ¿no? Que, bueno, dicho sea de paso, es la organización hermana, ¿no? De los compañeros en Argentina, ¿no? Entonces no apareció por cualquier editorial, sino que apareció en una editorial de una organización política partidaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo de esa intención de habitar un espacio anfibio se plasmó también ahí, ¿no? Entonces, para mí fue, digamos, muy productivo poder publicar este libro con los compañeros y las compañeras de Ediciones IPS, del PTS, ¿no? Fue muy interesante. Yo obviamente tengo un diálogo y converso y tuve una relación con los compañeros hace muchísimos años, ¿no? Pero que eso se materializara
digamos, sin perder mi autonomía relativa, digamos, ¿no? en este libro, en esta experiencia, fue algo muy, muy productivo y muy interesante que yo sigo reivindicando al día de hoy. Y a su vez, esa marca y la otra marca, como decía, es esta más académica, ligada a mi formación, mejor dicho, a lo que yo hago, digamos, ¿no? Como investigador, historia intelectual. Sobre eso, decir que, bueno, eso fue justamente la modalidad, ¿no? Que un poco el objetivo de escribir este libro terminó encontrando, ¿no? El registro de la historia intelectual. Y sobre todo porque a mí lo que me interesaba, que es, si se quiere, es uno de los objetivos del libro, no es el principal, pero es un objetivo importante, es, bueno, primero obviamente, bueno, reconstruir algo de la historia intelectual de este concepto, ¿no? El marxismo occidental, esta idea, esta imagen, porque tiene mucho de eso, ¿no? En definitiva, tiene mucho de imagen, ¿no? Del marxismo occidental. Me interesaba reconstruir todo eso, pero también tenía el interés de ver que el presente, de alguna manera, que nuestra coyuntura, nuestras coyunturas, ¿no? Le hacen a esa idea de marxismo occidental. Digamos, cuán productiva puede seguir siendo para el presente, para pensar algo de nuestras realidades, pero a su vez también todo lo que la historia había hecho con esa categoría. Entonces, ahí está también la intención de, un poco donde yo termino en el libro, esto es como un spoiler alert de alguna manera, es examinando toda una serie de categorías y conceptos que son sucedáneos, ¿no? o que se encuentran de alguna manera, son hijos o hijas, ¿no? De la idea del marxismo occidental, nuevas teorías críticas, esta idea o esta imagen de miles de marxismo, ¿no? Que tiene una historia muy interesante, también con la imagen de la izquierda, ¿no? Que, bueno, Traverso la ha popularizado, ¿no? Pero también tiene una historia muy interesante que se remonta a Benjamin, y Wendy Brown la popularizó, bueno, Bruno Bostils también, más aquí, antes de Traverso. Hago un poco todos estos comentarios para un poco entender qué es lo que había en juego, ¿no? Y un poco yo termino, que es donde empiezo, con la idea o con el problema, con la categoría del marxismo global, ¿no? Que de alguna manera sería una idea, una categoría que se encuentra obviamente de alguna manera en diálogo y se encuentra en falta, por decirlo de alguna manera, con la categoría del marxismo occidental, pero a su vez habla, ¿no? Claramente de nuestra coyuntura, en donde de alguna manera, una coyuntura que por otro lado tiene como 3 décadas ya, ¿no? Pero en donde claramente esas ideas de Oriente y Occidente no tienen, siguen teniendo una relativa vigencia, ¿no? Pero no tienen la potencia explicativa que tenían obviamente en el contexto de la Guerra Fría, de la Segunda Posguerra, etc. Así que eso, digamos, es un poco a donde termina el libro, pero a su vez tiene distintas escenas, ¿no? El libro tiene, digamos, yo parto un poco problematizando, considerando todas estas cuestiones, y hay un intento de ir más allá de Anderson, obviamente, y reponer algo de la historia de este concepto del marxismo occidental, Karl Korsch, ¿no? Los debates de la Segunda Internacional, de alguna manera también la primera formulación de la crisis del marxismo, y luego ya en la Tercera Internacional, ¿no? Hay Lukács, Korsch, como digamos los debates que tienen lugar en realidad digamos alrededor de ellos, ¿no? De alguna manera, las torsiones, ¿no? Que va sufriendo de alguna manera en su derrotero este concepto, ¿no? Hay clave obviamente la intervención de Merleau-Ponty en los 50, ¿no? Que recupera este concepto, esta idea y bueno, y luego sí, obviamente hay un paso hacia Anderson, un poco eso me permite explorar o reponer algo del itinerario de Anderson. Una de las cosas que decía Marco es que se quedó con un poco de ganas de eso. Bueno, hay muchos libros sobre Anderson, hay biografías intelectuales de hecho, ¿no? La de Eliot, hay una más por lo menos, así que no era plenamente el objetivo del libro ese, pero sí, digamos, reponer algo de Anderson y de la experiencia de la New Life Review, algo de todo eso, ver puntualmente
cuál fue la intervención de Anderson, ¿no? Consideraciones, examinarla a la luz del presente, etcétera. Bueno, reponer algo de todas estas críticas, ¿no? que mencionaban en relación a esa operación de Anderson, porque en efecto tuvo mucho de eso, ¿no? Es una operación de lectura que tiene el mérito, tiene la virtud de haber ordenado toda una serie de discusiones que tenían lugar hasta el momento, hasta 1976, pero a su vez, bueno, cuenta con un montón de déficits, problemas que han sido dichos por muchos, ¿no? Es un libro bastante humilde, ¿no? En un punto modesto, digamos, yo no pretendo decir algo muy disruptivo, o hay una tesis así, pero, digamos, me gustó algo que dijeron los compañeros, que el libro, la virtud del libro, ¿no? De alguna manera dijeron los dos, es algo de ofrecer una guía, de ofrecer un mapa, ¿no? Es claramente lo que yo intenté hacer, así que me pone muy contento que sirva o que tenga algo de eso, en definitiva, el libro, porque es un poco lo que deliberadamente busqué. Y a su vez, bueno, Anderson, un poco para volver sobre eso, distintos momentos de obviamente Anderson, de la New Left Review, del marxismo inglés, el impacto que ocasiona la intervención de Anderson, bueno, las vueltas que tuvo que hacer Anderson un poco en función de eso, ¿no? Las reconsideraciones de Anderson luego en los 80 sobre todo, las propias secuelas que va a tener para su propia biografía intelectual. Bueno, todo eso está presente en el libro, pero a su vez, bueno, hay, como les decía, hay un rebasamiento de Anderson en el sentido de que hay un intento también de completar algo del mapa de Anderson, ¿no? Del marxismo occidental y más allá del marxismo occidental, dialogando con otros autores contemporáneos, como bueno, Ben Said, bueno, el propio Travers, Rasmus Kechian, más acá, bueno, Spivak, ¿no? Tiene una intervención muy interesante sobre esta idea del marxismo global. Frederick Jameson, a su vez, ¿no? Bueno. Y bueno, y como les decía, entonces el libro termina un poco en función de algo de todo este recorrido, con unas preguntas en relación a las cuestiones más categoriales o conceptuales, ¿no? de los sucedáneos del marxismo occidental. Para pensar algo de la situación contemporánea en definitiva, o el estado del marxismo, ¿no? Eso es un poco una preocupación intelectual mía de larga data, y eso es una marca muy presente en este trabajo. En definitiva, con eso un poco finalizo. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, simplemente invitarlas a la lectura, agradecerles por haberse acercado, bueno, a las atentas lecturas, consideraciones, ¿no? de los lectores, que en definitiva es lo más importante. Sobre eso podría decir algunas cosas, no sé si tiene mucho sentido en este momento, tal vez sería más productivo, me parece, abrir un poco, ¿no? La conversación, a ver si alguien quiere hacer una pregunta, tiene una intervención, sería tal vez, bueno, el tema de la teoría y la práctica es el tema, ¿no? Digamos, podemos conversar, discutir sobre eso, pero bueno, o sea, como un poco decía Fabián, hemos discutido mucho ya, pero me parece que sí, esas antinomias, ¿no? Teoría práctica, academia, militancia política, ¿no? Yo un poco lo que diría simplemente, sí, para abrir la conversación, es que hay como una cosa que, bueno, es una vieja, este es obviamente el problema de la teoría de la práctica, es un viejo problema del idealismo alemán, ¿no? De ahí en definitiva viene, y bueno, también tiene toda una historia, digamos, y Lenin, digamos, está esta cosa, ¿no? Muy fuerte, y en el leninismo de fusionar, ¿no? La teoría y la práctica, ¿no? Y Anderson a su vez también de alguna manera se inscribe, bueno, uno de los epígrafes del libro de Anderson, Consideraciones, es un epígrafo de Lenin y otro de Spinoza, ¿no? Una de los objetivos, en definitiva, no objetivos, pero el vaticinio o el pronóstico que hace Anderson pasa por ahí, en los 70, por una inmediata reunificación de la teoría y la práctica, motorizada sobre todo por una corriente trotskista internacional, que es la corriente del mandelismo, ¿no? Digamos, eso, por un poco en general, por ahí podríamos decir que pasan, esos son los canales por donde pasan algo del pronóstico de Anderson. Pero bueno, para mí algo de todo eso es muy problemático y está planteado en el libro de alguna manera.
y ha surgido, ¿no? Ha sido un tópico de debate así fuerte, sobre todo por algo de tomar este problema de la teoría y la práctica como algo, ¿no? Y un poco en espejo también, ¿no? Esta definición del marxismo latinoamericano como una práctica sin teoría, o el marxismo occidental, ¿no? Sería al revés, una teoría sin práctica. ¿No? Como si algo así como una unidad, ¿no? No estaría, digamos, apostar, para mí es algo súper loable y hay que seguir haciéndolo, obviamente, apostar por esa unidad, ¿no? O esa unificación, o esa reunificación, etc. Pero esa idea de re justamente es muy sintomática porque implica que algo así como una unidad originaria alguna vez habría tenido lugar, ¿no? Y eso es muy problemático, me parece, ¿no? Pensar que puede haber un cierre, algo completo, ¿no? Y no tenerla de alguna manera, esta unidad de la teoría y la práctica, como algo perdido ya desde el vamos, ¿no? De alguna manera, digamos, traficando digamos, discusiones o conceptos o imágenes del psicoanálisis, pensar como que algo de eso no es algo que perdimos ya desde el vamos, bueno, es problemático. Por eso yo digo, ¿no? Me parece que puede ser una cuestión estratégica muy importante plantearla, ¿no? Pero siempre y cuando estemos anoticiados o al tanto de eso, ¿no? Que algo es muy religioso, ¿no? En definitiva, algo de apostar, de pensar que algo así como una unidad completa podría ser posible, ¿no? Entonces, bueno, con eso un poco tiro la bomba y abro el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, Fabián. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero siempre abriendo el diálogo, la palabra, algún comentario, una pregunta, una interrogación, un emplazamiento, lo que quieran, ¿no? Siempre es como el momento más incómodo, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Bueno, si no es así, viene un momento bastante gratificante, ¿no? Que es el momento de los libros. El libro está, Santiago está a la venta, está acá en la cafetería, está en el primer piso. Ya saben, ¿no? A través del debate que se ha dado, es totalmente recomendable, ¿no? Para seguir pensando los caminos de la transformación social, o por qué no decir los caminos del comunismo, ¿no? Del horizonte comunista, ¿no? Y el marxismo, ¿no? Digamos, hoy tiene más vigencia en la actualidad que nunca, ¿no? Sigue siendo, Sartre, ¿no? Lo decía, ¿no? Como el horizonte insuperable, ¿no? Intelectual de nuestros tiempos. Quizás solo para finalizar, una de las cosas muy interesantes que planteó, Fabián, pero también Santiago, ¿no? Esta problemática de teoría y práctica, ¿no? Santiago finalmente hablaba de un perfil anfibio, ¿no? Hay una idea de intelectual anfibio que quizás permitiría repensar el carácter de los intelectuales marxistas, ¿no? O de la intelectualidad marxista. Anfibio es una categoría que levanta la Marcela Spampa, ¿no? Sí, Spampa, una intelectual argentina, ¿no? Que nos permite cómo enfrentarnos a la intelectualidad, ¿no? a la ejecución o a la intervención intelectual sin tener que trastocarnos o cambiarnos desde el campo académico al campo político. Es decir, cómo hacemos una cosa en un lado y hacemos la otra cosa en el otro, ¿no? Tener la capacidad de desplegarnos por ambos mundos, y eso es una forma de reconciliación entre el campo teórico, académico, y el campo político, y que viene de la mano, ¿no? De repensar esta idea de la rearticulación entre teoría y práctica. Y bueno, y esa teoría y práctica obviamente no puede estar reducido, y ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Con Fabián y la crítica a la ñuñoización del marxismo, ¿no? No puede estar restringido solo a los espacios académicos, eso lo sabemos, sino que también debe desplegarse en los espacios culturales, sindicales, populares, desplegarse, ¿no? Por los territorios, porque el marxismo no es mera teoría en la abstracción, es más, es todo lo contrario, ¿no? Es poder analizar en las situaciones concretas a través de
de estos elementos, ¿no? Y permitirnos entenderlos para poder transformarlos. Y por eso quizá uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día, por lo menos en Chile, es pensar marxismo revuelta, en marxismo y proceso constitucional, proceso de transformación, entregar lucha de clases, ¿no? Al desarrollo de nuestras propias reflexiones. Y bueno, pero la verdad es que las propuestas, el desafío son muchísimo más amplios y para eso se requiere también, como se debe militar en las organizaciones sociales y populares, pero también militar en las ideas, ¿no? Que es algo que es fundamental. Creo que de todos los autores, ¿no? que despliega Santiago, a mí se me había pasado Bostel, ¿no? Un gran autor para pensar la actualidad del comunismo, ¿no? Pero hay un texto que últimamente nosotros hemos dialogado harto, que es de Badiou, ¿no? Que es sobre las revueltas históricas. Y planteaba cuál era la imposibilidad entre pasar entre una revuelta histórica a una revolución. Y él decía que la incapacidad para pasar de una revuelta histórica a una revolución siempre es la carencia de una idea. Esa idea que nos permita unificar y poder construir, ¿no? Esa actualización y esa transformación. Y esa idea históricamente no ha sido otra que el comunismo, ¿no? Por lo tanto, cuando uno plantea, ¿no? Militar en una idea, está planteando también militar, ¿no? En la transformación social, en todos los proyectos. Y esto no quiere decir que las organizaciones no la tengan, no hay intuiciones, pero sí hay que por lo menos avanzar en el desarrollo de espacios como libros, editoriales, canales como los que tienen los compañeros, difusión, y no solo quedar en las líneas militantes restringidas, sino que tratar de articular lo más que se pueda, ¿no? En el debate no se pierde nada, ¿eh? Menos entre compañeras y compañeros. Muy contentos